Ok, vamos a dar inicio. Habíamos visto hasta el momento ya acabamos. Introducción a macro, segundo tema, medición, el PIB, valor agregado, todo eso, ¿no? Tercer tema, vimos el consumo de manera agregada. Cuarto tema, vimos la inversión. Igual, ya vimos a Tobin, ¿no? Quinto tema, vimos la política fiscal, vimos la restricción presupuestaria, ¿no? El tema 6, que son los primeros modelos macroeconómicos. Y bueno, mucho se me desenfoca. Ya. En economía existen variables, dos tipos de variables, de las cuales se va a dividir, vamos a dividir en dos tipos. Las variables flujo. Vamos a definir las variables. ¿Qué es una variable flujo en una primera instancia? ¿Ok? Pero no se me des. Vamos, ¿no? Un poquito más arriba, yo creo. Ahora sí. Ok, ¿qué es la variable? Magnitudes. Hablar de flujo, variables flujos son magnitudes, vamos a decir. Son magnitudes que representan una intensidad, ¿no? Que representan una ¿qué más? Una intensidad, pero por unidad de tiempo, ¿no? Ejemplo. Flujo. El consumo es flujo. La inversión de flujo también es el gasto, ¿no? Y así hay, no son solo esas, hay mucha. Ahora, ¿qué decíamos? Representan una intensidad por unidad de tiempo. O sea, vale decir, estas van a distinguir, bueno, van a ser diferentes en el tiempo, ¿no? ¿Qué más? Una variable stock. Vamos a ver qué es una variable stock. Es una magnitud de acumulación en este caso. Es de acumulación, ¿no? Vamos a subrayar esto, es importante. Stock es acumulación, una magnitud de acumulación en un momento del tiempo, ¿no? ¿Podemos ver ejemplos? Claro que sí. No se me desenfocó, qué bien. Ejemplo, las reservas internacionales. ¿Qué deuda externa? El capital, ¿no? Puede ser más una variable. Ahí está la diferencia. Una variable flujo representa es una intensidad por unidad de acumulación, ¿no? Eso lo diferencia de una variable flujo. Acumulada, ¿no? Es una acumulación, ¿no?
La variable, en este caso voy a decir variable flujo, que es la diferencia entre las variables stock. Diferencia entre las lo puedo expresar tranquilamente en qué, en una ecuación, ¿verdad? Así. Stock, bueno, el stock del periodo T menos el stock del periodo T menos 1 va a ser igual a ¿qué? Al flujo del periodo T. Esta va a ser, digamos, la fórmula de una variable flujo, digamos. La variable flujo va a ser igual a la diferencia de las variables. Stock del periodo T menos stock de un periodo T menos 1 igual al flujo del periodo T. ¿Qué más? A ver, ejemplos. Veamos ejemplos. Estamos viendo conceptualmente un ejemplo. Puedo decir la riqueza acá. Riqueza del 2020 menos la riqueza del 2019 va a ser igual a ¿qué? Al ahorro, ¿no? Ahorro del 2020, ¿no? Este es un pequeño. Y es así, ¿verdad? O sea, yo, digamos, tengo un nivel de riqueza este año 2020. Si al nivel de riqueza que yo tengo este año 2020, le resto el nivel de riqueza que tenía un año anterior, me va a dar el ahorro. O sea, ¿cuánto he ahorrado? Yo tenía, digamos, no sé, dos casas. A ver, no sé, una casa y un auto, digamos. El 2020 tengo mi casa, sigo teniendo, pero dos autos, ¿no? Ya no un auto, dos autos. El ahorro del 2020, ¿qué ha sido? Mi auto, ¿no? En este caso. Bueno, estoy dando ejemplos con bienes, ¿no? En este otro caso, digamos, tengo una riqueza, no sé, de 100 millones. El 2019 tenía de 80 millones. El ahorro que yo hice el 2020 es la diferencia de eso, equivalente a 20 millones, ¿no? O sea, ya viendo un ejemplo. Acá puedo despejar, sí. O sea, puedo decir acá la riqueza de qué? Del 2020 va a ser igual a la riqueza. Voy a pasar a un momento. A ver, hagámoslo bonito, ¿no? La riqueza del 2020 va a ser igual a qué? A la riqueza que yo tenga el 2019 más el ahorro que yo voy a tener o voy a hacer el 2020, ¿no? Sale de esta ecuación, ¿no? De variables flujo, variable stock. Ok, lo voy a borrar. Entonces, a ver, voy a borrarlo. Ya.
nada más, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? ¿Qué puedo afirmar de manera contundente antes, ¿no? A ver, acá como una parte, pequeño acápite, una parte, una variable flujo, y acá una variable stock, ¿no? La variable flujo, entonces, la variable flujo es la diferencia de las variables stock, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? No es igual, no son iguales. Una variable flujo es diferente a una variable stock, ¿no? Ok, continuamos ahora sí. Voy a borrar todo. Vamos a... esto es como una introducción, ¿no? Lo que hemos hecho era introducción. Está activo el micrófono. A ver, vamos a... Ya, perfecto. Estoy calculando la pizarra, ¿no? Yo creo que se acuerdan de esto. Yo creo que en sus primeros cursos debieron ver esto, ¿no? Acá las familias. Y al otro lado, ¿qué? Las empresas, ¿no? Empresas. Vamos a recordar un poco de intro y, bueno, en prefas igual antes había, ¿no? Era mate, lenguaje e introducción a la carrera que titulaba. Introducción a contabilidad, introducción a admin, en nuestro caso, introducción a economía. O sea, no tenía ese nombre, aspectos o elementos de la economía, algo así se llamaba, ¿no? Pero era como introducción a la economía, ¿no? Yo lo vi ahí, aunque también esto se ve en intro, ¿no? Ok. Sabemos hay dos flujos, familias, empresas. Vamos a partir desde abajo. Familias, empresas. El flujo, hay dos flujos, el flujo nominal y el flujo real, ¿verdad? Si nos vamos al flujo real, tenemos esto, ¿no? Las familias a las empresas, ¿qué? Les ofrecen los factores de producción, ¿verdad? Las familias, ¿qué ofrecen? Trabajo, pueden tener capital, pueden tener, bueno, pueden arrendar de alguna oficina, no sé, y demás. Se les ofrece. Por el otro lado, las empresas a las familias, qué les dan? Bienes y servicios, ¿verdad? Bienes y servicios, ¿no? ¿Qué más? Uy, no sé, voy a tener que borrar esto, creo, se me fue más abajo, ¿no? Eso es el flujo real, ¿no? Y el flujo nominal, ¿cómo era? Si recuerdo. Acá las familias, ¿qué hacen? A las empresas compran, ¿verdad? Consumen. O sea, las familias consumen y pagan por ese consumo. O sea, por estos bienes, a cambio de los bienes, ¿qué les dan las familias? O sea, les pagan, ¿verdad?
Y estos bienes y servicios, ¿para qué es? Para su consumo, ¿no? Por eso consumo, y ellos les pagan o sea, las familias pagan dinero, ¿no? Por otro lado, las empresas, a cambio de los factores de producción, ¿qué hacen? Sí, lo voy a borrar nomás esto. ¿Qué hacen las familias, perdón, las empresas a cambio de los factores de producción que las familias les otorgan? Les pagan sueldos y salarios, les pagan alquiler, costo del capital, no sé, ¿no? Depende al factor de producción que la familia le está otorgando a la empresa, ¿no? Eso yo lo puedo entender con Y, o sea, ingresos les pagan dinero, o sea, y para las familias, ¿qué es? Es un ingreso, ¿verdad? Esto es introducción a la economía. Hasta ahí todo simple, todo light, ¿no? Intro, prefa, yo me atrevería a decir. Bueno, si espero me alcance el espacio un poquito muy arriba, de hecho, ni modo. ¿Qué más? Vamos a introducir al gobierno. Acá que tenemos consumo, perdón, familias y empresas, dos agentes. Vamos a introducir a un tercer agente, ¿no? O no, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ok, no, vamos a la inversión. Ya. Esto igual les mostraba eso de la condición ahorro inversión, ¿no? Acá, una parte, o sea, las empresas, una parte, ojo, acá en este flujo todo lo consume. No va a ser así. Vamos a levantar ese pequeño supuesto. No, una parte de ese consumo se lo va a destinar ¿a qué? Al ahorro. Eso te dice. Una parte se va al ahorro, ¿no? Te pongo qué es acá. Una parte se va a ahorrar, vale decir, del ingreso de las empresas, una parte va al consumo y otra parte, vean, de acá se va a desviar al ahorro, ¿no? A ver, hagamos esto más así. Uy. No. Sí, ¿no? Una parte se va al consumo y una parte al ahorro, ¿no? Pero, ¿quién interviene acá? ¿Dónde ahorran las familias? ¿Bajo sus colchones? Algunos, ¿no? Pero eso sabemos que no es racional, no es bueno para los agentes económicos porque están atesorando su dinero y no están generando ganancias. E incluso yo me atrevería a decir de que pierdes su valor, el dinero, ¿no? Producto de la inflación, ¿no? Pierde el poder adquisitivo. Entonces, ¿dónde va? Voy a poner acá, va a haber un agente, el cual lo vamos a denominar o al mercado financiero, ¿no? Vale decir, las familias consumen una parte y la otra parte lo ahorran y generalmente, ¿dónde lo ahorran? En los bancos, ¿no? Abren sus cuentas de ahorros o sus cuentas corrientes, compran algún DPF, algunas compran bonos, ¿no? Y demás, ¿no? Pero el ahorro se va al mercado financiero, ¿no? A las entidades de intermediación financiera, ¿no? Ahora, estas entidades de intermediación financiera, ¿qué hacen? ¿Solo agarran depósitos y pagan intereses a las personas? No, ¿verdad? Si solo hicieran eso, pierden. Ellos hacen negocio, ¿no? Ellos convierten los depósitos en créditos, ¿no? En créditos, o sea, hacen préstamos
a las personas, pero principalmente a las micro y grandes empresas, ¿no? Vale decir que estas dan créditos a las empresas y estas, ¿qué hacen con los créditos? Los invierten, ¿verdad? O sea, vean, acá el ahorro se va a convertir a través del mercado financiero en inversión, ¿no? Para las empresas. Hasta ahí todo claro, ¿no? Más bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a introducir a otra gente. ¿Qué tenemos? Acá el lado privado, consumo privado, mediante el mercado financiero ya tenemos la variable de la inversión, la cual la realiza, la efectúa las empresas. El producto por el lado del gasto. Consumo más inversión. Hasta ahí tenemos. Vamos a introducir al tercer agente que va a ser el gasto del gobierno. Vamos a introducir al gobierno, ¿no? Acá voy a dibujar mi recuadro del gobierno, ¿no? Rojos voy a tener que comprar, ya se me fueron. Está acabado. Ok, tengo al gobierno, ¿no? Vamos. ¿Qué hace el gobierno? Juega un rol, o sea, depende también a la ideología, la línea de pensamiento económico que tenga el gobierno, ¿no? Algunos se limitan, algunos gobiernos se limitan mucho, o sea, dicen, no, yo no quiero participar en la economía, libre mercado, y lo dejan, ¿no? Otras, en cambio, no, quieren ser, bueno, son los actores principales en la economía, son los que recaudan, bueno, en sí, poseen, bueno, de los excedentes económicos producidos en los sectores estratégicos son los que los redistribuyen, ¿no? Son muy importantes. Ok, pero vamos desde lo básico. Las familias, de su ingreso, dijimos una parte al consumo, otra parte al ahorro. Vamos a decir que una parte de su ingreso al gobierno les dan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pagan impuestos, ¿no? A cambio de eso, el gobierno a las familias les otorga algo, sí, ¿verdad? Va a haber algo de vuelta de parte del gobierno. ¿Qué? Las transferencias del gobierno, ¿no? Transferencias del gobierno. Por ejemplo, los bonos, ¿no? El bono Juancito Pinto, Juana Zurduy, renta dignidad, ahora va a haber el bono contra el hambre y demás, ¿no? Las familias pagan al gobierno un impuesto y el gobierno les da a las familias, les transfiere, ¿qué? Transferencias condicionadas se llama, ¿no? En este caso, transferencias del gobierno. Ok, ¿las familias están exentas de interactuar con el gobierno? No, ¿verdad? Lo propio, las empresas les pagan un impuesto, ¿no? Impuesto también. Okay. Acá el impuesto, por ejemplo, aplicando al caso boliviano, ¿qué es? El IVA, ¿no? Y ya va a haber el impuesto a las grandes fortunas que van a pagar los millonarios, ¿no? O sea, es acorde al patrimonio, no ellos. El impuesto a las grandes fortunas que propone el presidente Arce no es a las empresas, sino a las personas con patrimonios altos, ¿no? Okay. Mientras que acá, ¿qué impuestos pagan las empresas que conocemos? El IWE, ¿qué más? O sea, el impuesto a las utilidades y otros más, ¿no? A cambio de eso, el gobierno también les retribuye algo. ¿Qué les retribuye? Las subvenciones, ¿no? Por ejemplo, a los panaderos, ¿qué les subvenciona harina, verdad? Y así otros sectores, ¿no? Hay subvención de parte del gobierno a las empresas, ¿no? Ok, hasta acá yo creo que todo claro, este pequeño flujo de economía cerrada. Consumo, inversión, gasto de gobierno. Agentes, familias, empresas, el gobierno y acá como intermediario el mercado financiero, el cual permite la conversión del ahorro en inversión, ¿no?
Ok, ahora sí vamos a la última parte de este pequeño gráfico, algo didáctico, ¿no? ¿Qué va a ser el resto del mundo? A ver, vamos a ver qué tal nos sale el gráfico. Esto es Bolivia, digamos, ¿no? Ya, es aceptable, ¿no? Es redondo. Ahí, digamos, al medio. Este medio. Será así. Puede ser así. 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 Por otro lado, esto. Así. 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 Así, ¿no? Creo que se ve relativamente bien mi mundo, ¿no? Ok. Esto va a simbolizar, bueno, al resto del mundo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Primero, con las empresas. Vamos a hacer el análisis con las empresas. Las empresas producen, ¿no? Y venden bienes y servicios a las familias, o sea, dentro del gobierno, ¿no? Puede haber, al gobierno le puede vender, sí, pero no lo vamos a considerar por el momento. Pero también, ¿qué? Producen para exportar, ¿verdad? Para vender afuera, y eso se llama, se lo conoce como exportación, ¿no? Y por otro lado, el resto del mundo con nosotros nos vende bienes y servicios, todo eso, ¿no? O sea, nos vende, nos da, y para nosotros eso ¿qué es? Importación, ¿no? No solo queda acá. Va a haber un pago neto a factores del extranjero, lo que decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso va a la economía como tal. El pago neto a factores del extranjero. ¿Y se acuerdan la cuenta corriente que era? Cuenta corriente exportación menos importación más pago neto a factores del extranjero más las transferencias netas del extranjero, ¿no? ¿Así? ¿Y eso a quién lo hace? A las familias, ¿no? Que hace transferencias netas del extranjero, ¿no? Ok. Acá dentro del mercado financiero sabemos que a los ahorristas, o sea, cuando uno deposita, nos pagan una tasa de interés. A esa se la va a llamar a la tasa de interés que los bancos, las entidades le pagan al ahorrista, se la conoce como tasa de interés pasiva. Por otro lado, cuando uno solicita un crédito y demás, paga una tasa de interés que es muy distinta a esta. Se va a denominar la tasa de interés activa, que es la tasa de interés que los bancos cobran a los agentes a los cuales otorgan el crédito, ¿no? Y bueno, ese sería el flujo. ¿Podemos complementarlo un poco? Sí, ¿no? Puedo decir que de acá igual va a haber un ahorro con el resto del mundo, ahorro de capitales, podemos decir SK. Y el resto del mundo igual puede ahorrar, perdón, no ahorrar. Esta última parte, a ver, lo voy a hacer bonito, y esto lo van a ver, o sea, no van a ver hacia un gráfico, ¿no? Porque esto es como una manera didáctica de explicar la macro, ¿no? Que creo que eso deberíamos haberlo visto un poco más antes, pero bueno. En economía hay flujo de capitales, eso ya es la cuenta, todo esto es la cuenta corriente. La balanza de pagos veíamos que estaba compuesta por ¿qué? Cuenta corriente más cuenta capital y financiera, ¿no? Ok. De acá, digamos, del mercado financiero puede salir capitales, ¿no? Puede irse capitales de Bolivia al resto del mundo, ¿no? A eso lo llamamos salida de capitales, ¿no? Y por otro lado, igual puede haber inversores interesados
en invertir en Bolivia, algún proyecto, algo les llama la atención de Bolivia, y vean, o sea, vale decir que mediante el mercado financiero van a traer sus capitales, ¿no? Y van a realizar actividades productivas, ¿no? A esto yo le llamo entrada de capitales, ¿no? Esto de entrada, salida de capitales, lo van a ver más adelante. Bueno, dependen en sí también de la tasa de interés, ¿no? En este caso, de la tasa de interés activa y pasiva, ¿no? De esas dos tasas de intereses, va a depender, ¿no? Esto, como les digo, eso ya es materia de macro 2, más que nada esto de salida, entrada de capitales, la Trinidad Imposible. Quizá veamos la Trinidad Imposible si alcanza el tiempo al final del curso. Lo van a ver en macro 2, el modelo Mandel-Fleming, más que nada hace énfasis en salida de capitales, entrada de capitales, balanza de pagos, todo eso, ¿no? Nada más. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿no? Esta sería, digamos, como la parte introductoria a los primeros modelos macroeconómicos que decimos, ¿no? Este sería, digamos, el flujo, el flujito que lo debieron ver en intro, que solo era esta parte, ¿no? Lo hemos complementado, ahorro, inversión, mediante ¿qué? Mercado financiero, introducimos al gobierno, los flujos que tienen con las familias, con las empresas, y finalmente acá al resto de, ¿no? Ahí no se saquen de un screen, como es grabación lo van a ver, pónganle pausa y demás. A ver, con el tiempo, vamos con el tiempo primero. Ahí todavía, vamos bien con el tiempo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Primeros modelos macroeconómicos es el tema. Vamos a ver en este tema dos modelos, ¿no? El modelo de equilibrio, bueno, el modelo keynesiano ingreso-gasto, ¿no? En este tema eso se va a ver. No creo que acabemos todo hoy. También tenemos que hacer, ¿qué? Ejercicio, ¿no? Similar a al que les dio el doctor, o sea, mismos enunciados, todos, solo que diferentes datos, ¿no? Estamos un poco, tenemos actividades. Ok, ahora vamos al equilibrio, el equilibrio de pleno empleo, ¿no? De pleno empleo, ¿no? Se me está desenfocando, es un poco, no. Está distorsionando la calidad, ¿no? Ya no importa. Ok, vamos. La capacidad productiva viene dada por el producto va a ser igual a por una función que depende del capital y del trabajo. Esto ya lo vimos, ¿no? También en inversión en Toby, cuando vimos la teoría de la inversión. Ok. Vamos a analizar tecnológico. Progreso tecnológico, ¿no? Este es el trabajo. ¿Qué son estas dos variables? Son factores de producción, ¿no? Entonces, a todo esto yo le puedo decir que es una acumulación factorial, ¿no? Son factores de producción, ¿no? Factorial. ¿Qué más?
el progreso técnico provoca un aumento del producto, o sea, tiene relación directa con la producción. Lo mismo el capital y lo mismo el trabajo. Vean, acá como un más se me formó con la cosa. Ok. Ahora, en el pleno empleo nos dice que el nivel de producto está en su nivel óptimo, en su nivel de normal o de pleno empleo, ¿no? Puedo decir constante, ¿no? Una rate. A, por si acaso, ojo, no es un factor de producción. A no es un factor de producción, ¿no? Ok, el equilibrio, ¿cuándo se da? Es cuando las expectativas del agente económico se cumplen, ¿no? O sea, vale decir que el agente económico se forma expectativas, digamos, respecto a una variable determinada, digamos, no sé, la inflación, lo más común, la formación de expectativas generalmente se da en la inflación, ¿no? Y igual lo van a ver en macro. Dos. Se forman expectativas, entonces, ¿qué tenemos? Una variable inflación esperada, ¿no? Y cuando es inflación esperada es igual a la inflación efectiva, ¿qué significa? O sea, la expectativa de la gente se cumple, ¿no? Eso te dice, el pleno empleo se dice cuando esa expectativa se cumple. Por ejemplo, para este año yo me hago una expectativa de 3%. Acaba el año, saca datos en INE y efectivamente la inflación es 3%. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió la expectativa, ¿no? Y el equilibrio del pleno empleo se da cuando esa expectativa de la inflación, sino otras variables más, ¿no? Ok, vamos. Por el lado de la demanda, acá, esto es por el lado de la producción, ¿no? El producto, en este caso, de pleno empleo, por eso le pongo una raya, es igual a ¿qué? Al consumo que depende del ingreso disponible. Y el ingreso disponible es ingreso menos los impuestos que paga. Coma, teníamos una teoría antigua cuando veíamos incluso el consumo, depende de la tasa de interés, ¿no? El consumo, vean, depende de manera positiva con el ingreso disponible, ¿verdad? O sea, se aumenta mi ingreso disponible, tengo mayor capacidad de compra y puedo consumir más. ¡Wow! El internet un poco se me arruinó, ¿no? ¿Qué va acá? Acá les voy a mostrar. Ah, ya está. Ya se mejoró la señal. Pero se me desenfocó, ¿no? Ok. Y la tasa de interés con la tasa de interés tiene relación inversa, ¿verdad? Eso veíamos. Porque si aumenta la tasa de interés, uno dice, no, mejor voy a ahorrar, me van a pagar bien. ¿Y a costa de qué va a ser si mi ingreso es constante? A costa de consumo. Digo, ok, voy a tener que consumir menos, voy a ahorrar porque me van a retribuir más, ¿no? O sea, aumenta la tasa de interés. ¿De qué más depende? Decíamos de la inversión, ¿no? Más la inversión y esta, ojo, un poquito nos vamos a salir del contexto, va a depender exclusivamente de la tasa de interés, igual de manera inversa, ¿no? Y eso lo veíamos, ¿se acuerdan? Acá el mercado financiero, el ahorro de las familias lo convierte en inversión para los empresarios a través de los créditos, ¿no? ¿Por qué de manera inversa? Si aumenta la tasa de interés, en este caso pasiva, aumenta la tasa de interés de los créditos, el empresario se va a ver menos motivado a financiarse, o sea, a pedir créditos, ¿no? O sea, pide un crédito y la tasa de este crédito lo voy a hacer dos veces antes de invertir, ¿no? Antes de dinero invertir, inversa más el por vamos a tomar en serio todo
¿Qué decíamos? Vean. Se aumenta la tasa de interés, va a caer la inversión. Por otro lado, acá se aumenta la tasa de interés. O sea, primero voy a ver una variación en la tasa de interés. Aumenta tasa de interés, cae inversión. Aumenta tasa de interés, cae el consumo. ¿Qué quiere decir? O sea, un aumento de la tasa de interés va a afectar a la demanda agregada, tanto por el lado de la inversión y por el lado del consumo, ¿no? ¿Puedo hacer un gráfico? Sí. Este gráfico casi nunca se lo hace porque generalmente no comparamos estas variables, bueno, estos ejes, ¿no? Tasa de interés, producto, ¿no? Acá ya vamos a ver con el doctor y igual en auxiliaturas, acá ISLM, bueno, es un modelo, ¿no? En este caso yo voy a graficar la demanda agregada. Vean, demanda agregada, relación inversa con la tasa de interés. Entonces tiene pendiente negativa, ¿no? Esta va a ser la demanda agregada. Y vean, la oferta agregada, de acá viene la oferta, ¿no? De la función de producción. ¿Depende de la tasa de interés? No, o sea, no importa el nivel de tasa de interés que haya, ya va a haber un nivel dado de producción. Entonces, la oferta agregada va a ser perfectamente inelástica, ¿no? Va a ser parada, va a ser totalmente vertical, ¿no? El punto de intersección, vean, nos va a dar el nivel de producto, o bueno, el producto de pleno empleo, y va a haber una tasa de interés real compatible con empleo, ¿no? Lo puedo llamar A, ¿no? A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Wow, esta sesión nos queda 10 minutos, dice. Denme un segundo, vayan copiando. Ya, nos queda 8 minutos en esta sesión. Sí, 22. Sí, vamos bien con los tiempos, ¿ya? Ya. Vean acá. El ingreso es igual a que al consumo, que depende del ingreso disponible de la tasa de interés, más la inversión, que depende de la tasa de interés, más el gasto, ¿no? Voy a hacer un pequeño artificio. Voy a restar impuestos a ambos, ¿no? Ambos lados, ¿no? No voy, al hacer esto no afecto a mi ecuación. Todo está. Y vean, acá el consumo está sumando. Va a pasar al otro lado a restar. Ok, sigamos. Vean, el consumo está en el lado derecho positivo. Va a pasar al otro lado con negativo, ¿verdad? Es válido lo que estoy haciendo. Acá se encuentra el igual, ¿no? Ok, esto, ¿qué es? Ingreso menos impuestos va a ser el ingreso disponible. Ingreso disponible menos el consumo, o ingreso menos consumo, ¿qué es? El ahorro. El ahorro privado. Y el ahorro va a depender de la tasa de interés, ¿no? ¿Y qué decíamos? Si digamos, voy a aumentar mi ahorro, entonces depende positivamente el ahorro de la tasa de interés. Ojo, este es el ahorro privado, ¿no? Igual a que la inversión, que depende inversamente de la tasa de interés, puedo anotarlo igual menos. ¿Esto qué es? Gasto menos impuestos. ¿Puedo invertirlo? Sí. O sea, puedo hacerlo así, vean. Puedo factorizar el signo menos impuesto menos el gasto, ¿verdad? Menos por más, menos. Menos por menos, más. Estoy factorizando.
¿Qué es para el gobierno el impuesto? El impuesto para el gobierno es ingresos, ¿verdad? El gasto del gobierno es, bueno, su nombre lo dice, es gasto. Ingreso menos gasto es ahorro, ¿verdad? Acá lo mismo. Ingreso menos el consumo, que es un gasto que hacen las familias, ahorro, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser menos el ahorro del gobierno, en este caso, ¿no? Este es ahorro privado, este es ahorro de gobierno, ¿no? Finalmente, este ahorro del gobierno, vean, va a pasar al otro lado, está con negativo, va a pasar con positivo, ¿no? Ahorro privado que depende positivamente de la tasa de interés, más el ahorro del gobierno, igual a la inversión que depende inversamente de la tasa de interés. Ahorro privado más ahorro de gobierno, ¿qué es? El ahorro total, ¿verdad? De la economía. El ahorro va a ser total, en este caso, depende inversamente de la tasa de interés, perdón, positivamente de la tasa de interés, va a ser igual a la inversión que depende inversamente de la tasa de interés. Esta se la conoce como la condición ahorro-inversión. Algo similar, bueno, vamos a llegar a este igual en el modelo keynesiano, ingreso-gasto. Ahí está. Ahorro igual a ver cómo vamos en el tiempo. Queda 4 minutos. Sáquenle un screen. A ver. Ya. Vamos a ver un pequeño gráfico más y ahí acabamos esta parte. ¿O no? Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo voy a borrar. Tenemos acá. Todavía tenemos 4 minutos. Lo voy a borrar. Esta parte no lo borro. Este gráfico lo voy a replicar. Yo lo necesito a este lado, este gráfico, lastimosamente, ¿no? Ok, replico mi gráfico, ahí que sea. Producto, aquí tasa de interés, demanda agregada con pendiente negativa, oferta agregada perfectamente inelástica, punto de equilibrio acá, tasa de interés EDA, producto potencial, ¿no? Acá, todo bien. Ahora voy a graficar al lado, voy a hacer otro gráfico. En el eje vertical, otra vez la tasa de interés, pero en el eje horizontal voy a graficar el ahorro y la inversión, ¿no? Ahorro, vean, tiene pendiente relación directa con la tasa de interés y eso implica ¿qué? Eso implica una curva de ahorro positiva, ¿no? Así. Ahorro. ¿Qué más? La inversión tiene relación inversa y eso ¿qué implica? Implica, a ver un momento para que coincida. ¿Ya? Implica una curva de inversión con pendiente negativo, ¿no? Inversión. Ya. Así sería, digamos, esa parte. Pero algo más. Acá, este punto nos muestra E sub 0, por llamarle, E sub 0, un nivel de tasa de interés, de equilibrio, y acá, en este punto, vean, el ahorro va a ser igual a la inversión, ¿no? Ok. Tenemos, sí, yo creo que nos alcanza para esta partecita más. Ejemplo, ¿qué pasa si va a haber una variación del gasto que va a ser en misma magnitud de los impuestos, ¿no? ¿Eso qué va a generar?
No, a ver, ¿cómo vamos en el tiempo? Ya, me queda menos de un minuto, cualquier rato se va a cortar. Se vuelven a conectar de lo que se corte la reunión un minuto después, continuamos esta parte, luego vemos ejercicios, ¿no? Acorde a sus trabajos, si tienen dudas del trabajo final, igual me dicen, como la anterior vez, ¿no? Ok, nos vemos más en un minuto luego de que se corte, compañeros. Está bien, Oxy.